Bueno, ¿cómo están? Bueno, tengo tiempo que no me ocupo del canal de historia de este canal. Y bueno, voy a ver si grabo dos pequeños videos que puedan encender el interés de algunos de ustedes en algunos temas históricos, ¿no? Quería hablar de las relaciones internacionales de la España de Carlos III, pero si mal no recuerdo, creo que no terminé de hablar de la historia de Felipe V, que también tuvo unas relaciones internacionales dignas de comentarse, de analizarse. Um, para los interesados en estos temas, posibles historiadores que anden por allí, incluso historiadores venezolanos jóvenes, en España hay bolsas de trabajo y hay universidades e instituciones que a veces financian algún trabajo de investigación, así sea un trabajo de investigación corto, por ejemplo, que vaya a estar destinado a convertirse no en un libro, sino en un paper, para ser publicado en alguna revista internacional arbitrada. Y bueno, las investigaciones, si no se hacen dentro del marco de una universidad, de una institución o de una institución como empleado fijo, pues las investigaciones históricas y de cualquier otro tipo requieren dinero, ¿no? En este caso, las históricas, bueno, por ejemplo, de algunos temas que me interesarían a mí, me requerirían que yo fuese a Sevilla, pero no ir y volver, sino me pasase allí unos cuantos días, que a priori nunca se sabe cuántos pueden ser, consultando el archivo de Indias de Sevilla, ¿no? Y también me interesaría ir al archivo de Indias de Cádiz. Pero claro, hay que quedarse algunos días, hay que pagar hotel, etcétera, ¿no? El hotel es lo más problemático. Comer, pues entras a un automercado, te compras una canilla, como decimos en Venezuela, ya no me acuerdo cómo se dice en Venezuela, bueno, una canilla, una baguette, y te compras un trozo de queso y ya, pero el hotel es el problema siempre, ¿no? Y por más que sea Europa y hasta las pensiones son caras, ¿no? Bueno, entonces hay recursos en internet para hacer investigaciones. He estado explorándolos por estos días. Recursos webs creadas por instituciones españolas. Por ejemplo, está la Biblioteca Digital Hispánica. Si ustedes se meten en esa web hay cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Hay de todo y todo digitalizado. Hay no solamente documentos y libros enteros digitalizados, sino que son muy viejos algunos de ellos. De repente puedes encontrar una carta en latín del siglo XII, digitalizada. Por supuesto, para leerla hay que entender la letra, porque eran a mano, la letra de la persona que la escribió en el siglo XII y el latín. Ya cuando pasan al español antiguo es mucho más fácil de comprender. Y recuerden que antes de la imprenta y todo eso, lo que a pesar de todo llamamos manuscritos de aquella época, porque eran manuscritos por fuerza, no podían ser impresos, ¿no? El escritor, no como forjador de historias, como se conoce hoy en día, o como biógrafo, o como novelista, o como autobiográfico, sino el escritor. En aquella época había un oficio que se llamaba ser escritor, y el escritor era una persona que
se había pasado muchos años escribiendo con buena letra. Había todas unas normas de empezar con una letra grande, un párrafo. Esa letra grande podía equivaler a 4 líneas, pero empezaba con una letra grande, el párrafo, y de alguna manera eso identificaba el comienzo del párrafo. También hoy en día, al estilo así vintage, se hacen impresiones de ese estilo, pero son meras copias, ¿no? Bueno, había copistas y había escritores, no en el sentido de fabuladores de historias, de contadores de historias, ficticias o no, sino gente que se ganaba la vida escribiendo. Documentos que le dictaban, cartas que le dictaban, cosas que tenían que ir a un archivo y tenían que ser personas con muy buena letra y había unos modelos de letra que había que utilizar, ¿no? Y de esos modelos de letra surgieron después, en el siglo XX, todas estas letras que sí, New Style, New Roman, Verdana, que Verdana es una de las que yo más uso en procesadores de texto, etcétera. Todas estas letras existen desde hace siglos y eran a mano. Eran a mano, tú escribías un artículo, o sea, tú escribías en esa profesión llamada escribir, que era, o alguien te dictaba, o tú, una cosa toda mal escrita y mal hecha, la transcribías con mejor letra, pues tú usabas la letra, no recuerdo cuáles existían ya antes y cuáles han sido incorporadas ahora, pero tú ya usabas, qué sé yo, la letra New Times Roman, por decir algo, que a lo mejor es muy nueva, no lo sé, pero tú ya la usabas, pero a mano. Luego todos estos tipos de letras pasaron a incorporarse poco a poco a los procesadores de palabras en las computadoras personales. Yo recuerdo, no sé ustedes, el primer procesador de texto, procesador de palabras, no de texto. El primer procesador de texto que yo usé en mi vida fue para mi tesis de pregrado en la Simón Bolívar, que era, el ordenador era un ordenador personal, pero lo teníamos que compartir varios tesistas. Y era así como estaba solo ese ordenador personal, como si fuera una joya en el laboratorio E de la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Entonces íbamos incluso hasta los sábados y los domingos, teníamos la llave del laboratorio y un pequeño cubículo ahí, porque claro, tantos tesistas compartiendo un solo computador personal, y recuerdo perfectamente que era un Epson QX10, el primer ordenador personal que yo utilicé. Antes de eso había utilizado una HP 3000 desde terminales, ¿no? La HP 3000 que ocupaba toda la planta baja del MIS, el edificio de matemáticas y sistemas de la Universidad Simón Bolívar en aquella época, ¿no? Y de haber pasado comienzos de mis estudios en la Simón Bolívar, de haber pasado del procesador, del computador que ocupaba toda una planta, la planta baja del edificio de matemáticas y sistemas, de haber pasado de este computador usándolo a través primero de tarjetas perforadas y después de terminales. Después estuve mucho tiempo sin usar computadora y cuando llegó la tesis, pues utilicé esta QX10 que compartíamos en el laboratorio E, recordando viejos tiempos. Aquellos fines de semana, yo me acuerdo de Patricia Croce. Patricia, ¿qué habrá sido de tu vida? Mira, casi nunca me acuerdo de ti. Yo me acuerdo que Patricia Croce un domingo quería que yo desalojara el computador personal, la Epson QX10, porque ella estaba muy atrasada en lo que tenía que hacer y yo había llegado primero y le decía, voy a terminar esto a la hora que sea y no me voy a mover de aquí. Y en aquella época los textos no se autoguardaban. Y guardar un texto que estabas escribiendo tomaba unos cuantos minutos. Y entonces iba yo escribiendo a la velocidad de la luz, que yo tecleo muy rápido. Y había más gente en el laboratorio E, pero
por la computadora nos estábamos peleando Patricia y yo. Y de repente se va la luz y yo pensé que se había ido la luz, pero no. Patricia Croce había ido al cajetín central de luz de todo ese edificio del laboratorio E. Había observado que la puerta abría girando y bajó el switch de la luz y claro, mi texto se perdió completito. Yo tenía como 5 o 6 horas tipeando sin ni siquiera tomar agua. Y bueno, cuando la luz regresa, escucho un pequeño escándalo. Y bueno, casi mato a Patricia cuando me dicen, no, no se fue la luz. Patricia bajó la palanca para dejarte sin luz. Y yo no había guardado el documento. Bueno, son anécdotas. Bueno, la Biblioteca Digital Hispánica, no sé si se puede accesar desde América Latina, pero debería, ¿no? Supongo que no se podrá accesar solo desde España, no lo sé. La Biblioteca Digital Hispánica, que no sé si es pública o privada, no sé si corresponde a una iniciativa pública o privada. Pues es una biblioteca digital sobre temas hispánicos. Hispánico comprende España, Portugal y a toda Latinoamérica, ¿no? Y son textos digitalizados. Y hay textos muy antiguos que fueron volcados a mano y hay hay mapas, diagramas, todo eso volcado a mano y todo eso volcado a mano hace siglos ha sido digitalizado en los últimos años para meterlo en esta biblioteca. Hay de todo. Es impresionante. Incluso hay cartas personales que no tienen gran importancia, pero que también las han metido allí. Todo lo que han podido encontrar. Luego también otro recurso para los investigadores es la Biblioteca Nacional de España, por supuesto, que por supuesto tiene una web y bueno, si están en Madrid, tiene la sede en Madrid, en Paseo de la Castellana. Bueno, ahí por donde está Plaza Colón. Bueno, el caso es que está detrás del Museo Arqueológico Nacional, que está se tocan por la pared de atrás el Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional. Hay mucho en internet, pero hay mucho más en la Biblioteca Nacional. Tiene sedes hay muchas bibliotecas nacionales, pero la más grande es la de Madrid. Y bueno, de todo lo que se publica en España es obligatorio dejar allí 3 copias. Antes era una, luego fueron 3. De hecho, de mi último libro hay 3 copias allí que nadie habrá sacado nunca, pero bueno, ahí están. Además de la Biblioteca Nacional de España, pero insisto en que para temas históricos la Biblioteca Digital Hispánica es fabulosa. Además de la Biblioteca Nacional Española, la Biblioteca Nacional de España, aquí en Madrid, bueno, revistas y folletines y esas cosas hay que consultarlas in situ y creo algunas cosas se pueden fotocopiar y otras no. Y a veces exigen una carta que demuestra que uno está haciendo una investigación para alguna revista, para alguna universidad, para alguna institución. El caso es que una investigación financiada por alguien y que generalmente por una institución y que se va a convertir como mínimo en un papel de trabajo. Y después tenemos el portal de archivos españoles, que aquí se conoce por el nombre de Pares, Portal de Archivos Españoles. Este portal de archivos españoles también tiene información muy interesante sobre España, Latinoamérica. Recuerden que España durante siglos era todo España y todo lo que hoy en día es Latinoamérica y la parte que Estados Unidos le robó a México, ¿no? Y más. Y bueno, el portal de archivos españoles, el PARES, pertenece al Ministerio de Cultura. Fue una iniciativa del Ministerio de Cultura que ahora nuevamente vuelve a ser cultura y deportes. A veces, dependiendo del gobierno, hay uno de cultura y uno de deportes aparte, y luego viene otro gobierno y los separa, ¿no? Y los une, perdón. No, ahora están separados, creo, sí. Y estuvieron unidos en el gobierno anterior. Bueno, es una
Es una tontería esto de... Porque hay dos sedes, ¿no? Entonces cuando se separan, pues los de Cultura se quedan en Chueca, que están en el barrio de Chueca, y el Ministerio de Educación pasa a la calle de Alcalá, a comienzos de la calle de Alcalá, donde empieza la calle de Alcalá. No sé ni siquiera si es Alcalá 2, inclusive. Allí donde se tocan Alcalá y Gran Vía. Bueno, estos son archivos que quería comentar porque son muy útiles. Repito, Biblioteca Digital Hispánica. Yo creo que a Raíz Luca debería consultar estos archivos porque cada vez me doy más cuenta que sus nuevos libros de historia de Venezuela han sido escritos, pero no financiados por una institución que de verdad quiera conocer la historia y explorarla y encontrar cuáles fueron los hechos verdaderos, ¿no? No, Arraiz Luca escribe a sueldo por alguien que quiere dar una imagen de la historia de Venezuela que a esa persona le conviene, o que a esa institución o periódico le conviene, ¿no? Y es muy triste trabajar así porque él sabe que existen estas cosas, estoy segura, y no las consulta. Él se limita a seguir alimentando esa historia de Venezuela totalmente falsa que nos vendieron en el colegio los adecos y copellanos a mi generación, que además comenzaron diciéndonos, porque cuando nos dicen, bueno, pero es que aquí ya había gente antes de la llegada de los españoles. Sí, yo lo sé. Yo creo que todos lo sabemos. Pero el colegio insistió mucho en decir, estoy hablando de 1965 a 1978, el colegio, tanto los públicos como los privados, insistieron mucho en decir que Venezuela comenzaba cuando llegó Colón. Y no tuvieron muchas intenciones de comentar las culturas precolombinas de manera amplia. De hecho, solo nos hablaron por encima de los incas y los aztecas. Por encima de las tribus venezolanas ni las mencionaron. Ya de adulto uno se entera que existen los guajiros, los yanomami, que hubieron unos indios caracas y unos indios los teques, porque lo único que nos dicen, que nos dijeron de los indios caracas y de los indios los teques, que era que tenían al mismo cacique, que era Guaycaipuro, y que murió valientemente enfrentándose a los españoles, punto. Eso fue toda la historia que nos dieron de los indios caracas y los indios los teques. No hay más nada, punto. Bueno, a los guajiros los tildaban de colombianos, los profesores en ese momento tenían una animadversión y preferían decir que los guajiros eran colombianos. No me pregunten el motivo porque no lo sé. El motivo de semejante aberración, ¿no? Y de los guayú, bueno, los guayú se dieron a conocer por Patricia Velázquez, porque si no ni nos enteraríamos, ¿no? Y bueno, no solamente colocaban la historia de Venezuela con la llegada de los españoles, como el principio, sino que decían que España había descubierto América cuando no fue España. Fue el Reino de Castilla. España tardó aún 200 años largos, o sea, 2 siglos largos en existir. Fue el Reino de Castilla el que financió los viajes de Colón y el que se tropezó con América. España no existía. Reino de Castilla, Colón financiado por el Reino de Castilla. ¿Qué era España? Pues ¿qué era la península ibérica? Pues era el Reino de Portugal en ese momento, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, que era una federación adentro de la cual estaban el Reino de Aragón. El Reino de Aragón era una federación dentro de la cual estaban el Reino de Aragón, propiamente dicho, el Principado de Cataluña y el Principado de Valencia, y tenían autonomía legislativa, tenían cortes, lo que aquí se llaman cortes, o sea, cámaras, diputados, senadores, creo que eran solo diputados, pero tenían cortes, y aquí eso se sigue llamando cortes, y en el Reino de Aragón, que era una federación de tres reinos o de 3 territorios, por decirlo así, cada territorio, cuando el rey de Aragón pedía dinero, pues
tenía que pedírselo a las Cortes y los diputados decidían si se lo daban o no. Así funcionaba Aragón. Castilla funcionaba de otra forma. En Castilla el poder del rey era absoluto. Pero cuando se descubre América, está Castilla y Aragón separados y siguen separados 200 años largos, o sea, más de 200 y menos de 300, hasta que llega el primer Borbón, que fue Felipe V, ya lo he dicho, y une Castilla y Aragón, le quita la autonomía a Aragón, Cataluña y Valencia, y ahí comienzan los problemas. Y eso fue creo que en 1716, en el siglo XVIII. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII. A comienzos del siglo XVIII, Felipe V, el primer Borbón, dice, esto se va a llamar España, el Reino de España. En el siglo XVIII, señores, América fue descubierta en el siglo XV, 3 siglos antes. No la descubrió España porque no existía, la descubrió Castilla. Puede parecer poco importante, pero creo que si las personas me están escuchando cuidadosamente, no lo puedo considerar un error, ni un lapsus de parte de nuestros profesores cuando yo estudiaba primaria. No, eso no fue un lapsus ni un error, eso fueron órdenes del punto fijismo, que vayan ustedes a saber por qué decidieron que España había descubierto a América y no Castilla. Y no quiero llegar a pensar que ni siquiera Rafael Caldera, que se consideraba culto, sabía eso, o que no lo sabía Rómulo Betancourt, siendo hijo de un canario, es decir, de un español. Bueno, dejemos el tema. Para los que no son venezolanos, estoy hablando de Venezuela en este momento, ¿no? Bueno, Biblioteca Digital Hispánica, Reyes Luca, consulta estas cosas. Biblioteca Nacional de España, Portal de Archivos Españoles, Pares, adscrito al Ministerio de Cultura. Y no puedo hablar de las relaciones internacionales de la España de Carlos III antes de hablar de las relaciones internacionales de la España de Felipe V, que creo que no las mencioné, o en todo caso no mucho. Bueno, Europa siempre ha estado en guerra, como ustedes saben, estaba en guerra en los siglos XIII, XIV, antes también, estuvo en guerra durante toda la Edad Media, Europa, y también en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, y ahora en el XXI. Lo podemos ya decir, ¿no? Pero bueno, más o menos a principios del siglo XVI o a mediados del siglo XVI, Europa empezó a pensar, bueno, estamos perdiendo mucha energía con todas estas guerras entre nosotros, siglo tras siglo, y descuidando otros asuntos. Y España en particular piensa, bueno, estoy metida en todas las guerras que ha habido en Europa, he estado metida yo. Y tengo un montón de territorio del otro lado del Atlántico y lo tengo abandonado. Por eso cuando se dice que la colonia no fue tan mala, en primer lugar no fue colonia, pero para eso le voy a dedicar un video aparte. América Latina nunca fue colonia de España. América Latina era España, pero no colonia de España. Ningún país llamaría a sus colonias Virreinato de la Gran Granada, de la Gran Colombia, Capitanía General de Venezuela, Virreinato del Perú. Ningún país llama así a sus colonias. De hecho, había virreinatos también. Hubo virreinatos durante los Austrias aquí en la península. Hubo el virreinato, en un momento dado, de Cataluña y el virreinato de Valencia. Y el virreinato de Cataluña y el virreinato de Valencia, España, estaban al mismo nivel en cuanto a leyes y derechos y deberes que el virreinato del Perú, que el virreinato de La Plata, que el de la Gran Colombia y que el de México, al mismo nivel administrativo y legal. No se puede hablar de colonias si las leyes
eran las mismas. Los indios no eran esclavos, estaban considerados por España los primeros habitantes de esos territorios, así que se les dio un trato preferencial. No al principio, claro, no durante los primeros años, porque llegan aquellos hombres en unas naves que nunca habían visto, montados en unos animales que ellos nunca habían visto, y bueno, hay un choque y hay guerras, ¿no? Pero poco a poco los indios se compenetran con los españoles y entre ambos forman aquella parte que también sería España, ¿no? A los que sí trataron como esclavos fue a los negros. Y de hecho, para no esclavizar a los indios, fue que se llevaron a los negros a América. Muy lamentablemente, la Iglesia Católica, bueno, de la Iglesia Católica hay tantas barbaridades que contar, muy lamentablemente la Iglesia Católica convenció a Isabel la Católica de que los indios, por supuesto, eran personas, tenían alma, no podían ser esclavos. Isabel la Católica dijo, por Dios, Monseñor Reverendísimo, como llamaba ella al arzobispo de Toledo, Monseñor Reverendísimo, usted me está diciendo que esos habitantes tienen alma, y hay algunos de nuestros hombres allá del otro lado del océano, o allá en las Indias, esclavizándolos. Eso es un pecado mortal. Tengo que mandar una comitiva a las Indias, porque ella todavía creía que eran las Indias occidentales. Tengo que mandar una comitiva a las Indias occidentales. No se puede, no se puede esclavizar personas. Usted me dice que tienen alma, son personas. Además que Colón en el primer viaje se llevó una muestra de indios para acá. Se trajo una muestra de indios. Y esos indios, Isabel la Católica exigió que recibirlos. Ella los recibió como parte de su imperio y los trató muy bien y los alojó en palacio. Pero muy lamentablemente esos primeros indios que trajo Colón en su primer viaje de regreso, fallecieron casi todos muy rápidamente en España, porque al llegar a España no tenían los anticuerpos para las enfermedades españolas y murieron. Lo mismo le sucedió a los primeros conquistadores y colonos españoles en América. También murieron de las enfermedades americanas para las que no tenían anticuerpos. Sucedió a ambos lados del océano, obviamente mucho más en América, porque el tráfico de gente de América a Europa era infinitamente menor que de Europa hacia América. Bueno, entonces, Europa y España empiezan a pensar, pero bueno, es que es una guerra civil tras otra. Salimos de una guerra civil y entramos en una guerra de sucesión. Nombramos al nuevo rey después de ganar la guerra de sucesión y entramos a otra guerra civil. Y está aquella tierra por las Indias occidentales olvidada. Nos hemos olvidado de ella. Es que Europa no puede seguir así y no estamos progresando ni en ciencia ni en nada. Estamos todo el tiempo en guerra. Y todo el dinero lo invertimos en la guerra. Entonces, a mediados del siglo XVI comenzaron unos intentos tímidos de crear eso que hoy en día llamamos diplomacia. Y se creó para resolver mediante esa nueva cosa, la diplomacia, los asuntos que se venían resolviendo con las guerras. Porque la diplomacia es joven, ¿eh? Porque es que en el siglo XVI empezó a surgir tímidamente. Es joven. Antes cualquier problema se solucionaba con una guerra. Entonces en el siglo XVI hay las primeras manifestaciones tímidas de un intento de crear eso llamado diplomacia para ver si se podían resolver las disputas conversando en lugar de matándose, ¿no? En el siglo XVI fueron tímidas esas primeras intentos de resolver los problemas mediante esa cosa nueva llamada diplomacia, aunque alguien seguramente está pensando, bueno, también había diplomacia en el Imperio Romano, claro que la había, ¿no? En el Imperio Romano había diplomacia, por supuesto, y César Augusto le dijo a Marco Antonio
tú vete a ocuparte de la parte occidental de nuestro gran imperio romano y cada uno se ocupa de la mitad, que somos iguales, porque ellos habían nacido en la República Romana, no en el imperio. Entonces César Augusto, que había sido un muchacho muy tímido, ya grabaré videos sobre el imperio romano, primero sobre los reinos romanos, luego la República Romana y finalmente el imperio romano. Entonces César Augusto y Marco Antonio y Julio César nacieron en la República Romana. La República Romana la gobernaban 2 cónsules, siempre eran 2. La palabra cónsul viene de ahí, 2 gobernantes. Entonces, en el último tramo de la República Romana, antes de convertirse Roma en un imperio, los 2 últimos cónsules fueron Julio César y Marco Antonio. Compartían amante, por cierto, bueno, tenían sus disputas, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, Julio César fue asesinado en las escalinatas de lo que hoy en día llamaríamos el Congreso de Roma. ¿Cómo es que lo llamaban antes? En las escalinatas del edificio ese del que solo quedan unas piedritas nada más. Solo quedan unas piedritas del edificio del Congreso, que no se llamaba Congreso, pero es lo mismo. De asamblea, bueno, solo quedan unas piedras de la asamblea de la República Romana, porque el cristianismo a partir del siglo II después de Cristo decidió destruir todo lo que quedaba de Roma, de la Roma occidental. La pillería del cristianismo fue terrible, saquearon todo lo que quedaba de Roma. El Coliseo, para los que lo han visto, no era ese montón de piedras allí sin recubrir y puestas como en equilibrio unas sobre otras, no. El Coliseo, esas piedras que ustedes ven hoy en día en el Coliseo, estaban unidas por alambres de cobre, muchos de los cuales los cristianos los robaron para usarlos para construir el Vaticano, y todo ese montón de piedras del Coliseo romano estaban cubiertos de mármol. El Coliseo romano estaba totalmente cubierto de mármol, por afuera y por adentro, igual que el Panteón. Pero para hacer el Vaticano les dio mucha flojera hacer lo que habían hecho los romanos, que habían buscado el mármol en Egipto. Los cristianos dijeron, nada, vamos a sacar el mármol del Coliseo, del Panteón, de la Asamblea, y vamos a destruir todas estas edificios romanos, que no quede nada de un imperio que no tenía ningún dios porque tenía miles. El cristianismo, las construcciones del cristianismo a mí no me llaman tanto la atención como las construcciones romanas. Cada vez que me acuerdo del pillaje que durante siglos y siglos hizo el cristianismo, reduciendo el patrimonio cultural que dejó Roma en la arquitectura a la nada, me provoca, bueno, ir al Vaticano. Y bueno, he ido al Vaticano, ¿no? He tratado de ser respetuosa. Esa basílica es horrenda, desproporcionada totalmente, la basílica de San Pietro, desproporcionada. Porque la comenzó Miguel Ángel, murió sin terminarla, y la terminó Bernini. Y bueno, Miguel Ángel era más bien escultor y experto en cúpulas, y Bernini era más bien arquitecto. Entonces Bernini le puso unas dimensiones, una altura demasiado grande para esa cúpula, y realmente desde afuera es horrorosa, porque molesta la vista, porque las proporciones no son las correctas, y desde adentro también es horrorosa. En cambio el Coliseo era perfecto. Y las termas de Caracalla, que también las... Bueno, entonces en el siglo XVII se siguieron haciendo esfuerzos más serios y más contundentes para usar la diplomacia en lugar de la guerra.
Y en el siglo XVIII fue cuando ocurrió por fin el momento culmen, es decir, el momento más alto de la diplomacia. O sea, en el siglo XVIII, en los años centrales del siglo XVIII, fue el momento culmen, el momento más alto, para usar la diplomacia para dirimir conflictos. Ahora, que haya sido el momento más alto en España, estoy hablando ahora de España, para usar la diplomacia en España y también en Europa, para dirimir conflictos, no quiere decir que la diplomacia haya tenido éxito. Los conflictos armados siguieron. Pero fue el mayor momento en el siglo XVIII. Bueno, hay unos escritos sobre esto de Francis Bacon, escritos del siglo XVI, y hay unos escritos de Diego Saavedra Fajardo, un español, no sé de qué siglo, que fueron transcritos y publicados por Fraga. Sí, el mismo Fraga que fue ministro de Franco y que luego, durante la democracia, fue presidente de la Junta de Galicia hasta que se murió. Ese mismo Fraga que era el hijo de un inmigrante español, gallego, para más señas, que se hizo rico en Cuba. Bueno, este Fraga, que ha pasado la historia como un facha, era también un intelectual y dejó publicadas muchas cosas, ¿no? Que no tenían nada que ver con el, digamos, con el retrato que la juventud española actual hace de él, ¿no? Como de un facha horrible, ¿no? Mira, había fachas más horribles y fachas menos horribles. Franco era un facha horrible, pero Fraga, digamos que era un facha con una tendencia democrática que tenía que ocultar, porque si no Franco se lo hubiera cepillado, pero tenía un lado intelectual que ni de vaina tenía Franco. Franco era una nulidad intelectualmente. Bueno. En el siglo XVIII, entre los años 1714 y 1715, luego de acabar la Guerra de Sucesión Española, otra más, una de tantas, todas las potencias europeas del momento llegaron a un equilibrio deseado por todas ellas, mediante la diplomacia. Algo es algo, ¿no? Ya como ustedes se irán imaginando, ese equilibrio no duró mucho tiempo, ¿no? Pero luego de la Guerra de Sucesión Española, la de principios del 18, que fue a finales, 1714 y 1715, las potencias europeas logran, mediante la diplomacia, establecer un cierto equilibrio para dejar de hacer guerras entre ellas, ¿no? Hay que decir que la Guerra de Sucesión Española de principios del siglo XIX marcó el siglo XIX, de principios del siglo XVIII, perdón, marcó el siglo XVIII español de una manera muy, muy contundente. En esa época además comenzaron a aparecer nuevos países. Ya no era solamente Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal, sino que aparecieron Dinamarca, Rusia, Prusia y otros, Polonia, por ejemplo, y más. Y también, Polonia tenía un régimen para elegir sus monarcas que se llamaba dieta. Mediante la dieta elegían a sus monarcas. Esto quedará para un video sobre Polonia, ¿no? Porque ahora no voy a explicar lo que era la dieta. Además de aparecer nuevas potencias como Dinamarca, Rusia, Prusia, otras más y en menor grado Polonia, aparecieron lo que se llamaron en esa época los estados tapón, como Saboya, los cantones suizos separados todavía, los principados y muchos otros estados pequeñitos a los que se les llamaba estados tapones. En esa época también, siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión Española, viene la Guerra de Sucesión
austriaca, otra vieja potencia, ¿no? No nueva, que también entorpece la diplomacia del siglo XVIII. Y hubo un tercer conflicto, que ahora no recuerdo cuál es, otra guerra de sucesión en el siglo XVIII. Bueno, y estos tres guerras de sucesión, estos tres conflictos que fueron guerras, hicieron que las potencias internacionales se entrometieran en problemas caseros. Entonces, en la guerra de sucesión española de principios del 18 metieron la nariz Francia, Inglaterra, Holanda, todo el mundo metiendo la nariz, y en la guerra de sucesión austriaca los demás también metían la nariz y opinaban y tal, porque como habían hablado de que había que arreglar las cosas con la diplomacia, pues empezaron a hablar mucho y hubo un momento en que los países dijeron que todavía no se hablaba de países. Bueno, pero ¿qué hace Francia opinando tanto sobre lo que pasa en España? ¿Qué le importa, no? O sea, que había todavía una lucha ahí de que la diplomacia sí, pero no. Bueno, la prioridad a partir de 1702, principios del siglo XVIII, fueron los conflictos sucesorios. Y para España, el conflicto sucesorio español. Se hicieron dos tratados, el de Utrecht y el de Rastatt, que sirvieron para equilibrar el poder en Europa. Estos tratados España los firma, pero a cambio de perder territorios. O sea, para darle una oportunidad a la diplomacia, España firma unos tratados donde cede territorio. Por primera vez en su vida sin guerras, cede territorio, lo da, para ver si se podía conseguir una paz duradera y hacer diplomacia y no guerra. Entonces, por ejemplo, a Inglaterra, España le da 3 décadas de monopolio del comercio de esclavos negros. 3 décadas, 30 años de monopolio, donde solamente los ingleses podían comerciar con esclavos negros. Ese negocio se llamaba el asiento de negros. Inglaterra, para no seguir en guerra con España y para calmarse y usar la diplomacia, pide un montón de cosas y pidió eso, y España le dijo, bueno, te doy 3 décadas de monopolio absoluto de comercio de esclavos con América. Solo tú, Inglaterra, vas a tener vas a poder hacer comercio con eso. También le cedió un pequeño territorio en el Río de la Plata, o en el Mar de la Plata, para que ahí hiciera unos edificios donde manejara los negocios, porque claro, los negros iban de Europa hacia América y en América había que tener también oficinas, lo que hoy en día llamaríamos oficinas y tal, y le da oficinas, le da un territorio cerca del Mar de la Plata a Inglaterra, también por esos 30 años, un pequeño territorio. Y además se le concede el navío de permiso, que es una cosa muy larga de explicar, que permite que los barcos ingleses tengan favoritismo en un montón de rutas. Todo esto para no hacer guerra y tratar de usar la diplomacia, ¿no? Pues que la diplomacia con Inglaterra y con los Estados Unidos no sirve de mucho, porque ellos siempre vuelven a la guerra y los otros países terminan haciendo el ridículo, firmando tratados de paz que nunca se cumplen, ¿no? Bueno, Felipe V, como ya dije, el primer Borbón, Felipe d'Anjou, su segunda esposa, de la primera creo que ya hablé, su segunda esposa fue Isabel de Farnesio, una mujer muy inteligente, dominante y que sabía lo que quería. Y que se casa con un rey, con Felipe V, con un rey que es irredente, irredentismo, esa forma desordenada de ser de los mediterráneos, ¿no? Un rey mediterráneo, irredento y además con problemas psicológicos, bastante graves algunos. Entonces Felipe V a veces hacía grandes cosas y a veces tenía años con problemas psicológicos donde no salía de sus aposentos. Entonces Isabel de Farnesio aprovechaba y gobernaba ella directamente, aunque siempre estaba gobernando ella, pero el rey fue Felipe V.
Felipe V, luego de haber cedido un montón de territorios por una paz que no duró nada, fue y reconquistó Cerdeña y Sicilia, que se los había dado creo que a Francia, pero por poco tiempo. Los reconquistó a finales de los años 20 del siglo XVIII, y los perdió, los reconquistó a principios de los años 20 del siglo XVIII y los volvió a perder a finales de los años 30 del siglo XVIII. Perdón, a principios de los años 30 del siglo XVIII. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Felipe V había cedido Sicilia y Cerdeña. Las recuperó a finales de los años 20 del siglo XVIII y los volvió a perder a principios de los años 30 del siglo XVIII. En 1728, siglo XVIII, se firma el Tratado del Pardo, donde el resto de potencias europeas impiden la expansión mediterránea de Felipe V. Y entonces es que vuelve a perder los territorios, porque las potencias europeas estaban preocupadas. España tenía todo el Atlántico para ella. El Atlántico que baña Europa y el Atlántico que baña América. Y también tenía el Mediterráneo, entonces le hacen como un embudo y le dicen: del Mediterráneo te vamos a sacar, y le quitan Sicilia y Cerdeña. Los reyes no gobernaban realmente, ellos tenían jefes de gobierno que no se llamaban así. En la época anterior a Felipe V se llamaban los válidos, y en la época de Felipe V pasaron a llamarse secretarios. Entonces, Felipe V, mientras estuvo casado con su segunda esposa Isabel de Farnesio, tuvo a José Patiño de secretario de Marina y de Indias, dos secretarías muy importantes, y luego le dio dos secretarías más, la Secretaría de Guerra y otra más que no recuerdo. Isabel de Farnesio, o sea, los hijos del primer matrimonio de Felipe V, ya tenían destino. Uno de ellos sería rey de España y el otro no me acuerdo qué. Pero los hijos que tuvo Felipe V con Isabel de Farnesio no tenían un destino como reyes. E Isabel de Farnesio estaba preocupada. Ella quería que sus hijos también fueran reyes de algo. Y entonces Felipe V vuelve a recuperar Nápoles y Sicilia, y además recupera una ciudad africana que es Orán. Y vuelve a recuperar un cierto dominio del Mediterráneo, e Isabel de Farnesio puede colocar allí a sus hijos de reyes de Nápoles y Sicilia. La tercera guerra de sucesión que hubo a principios del 18, en el primer tercio, fue la guerra de sucesión polaca, que empezó en 1733. Polonia, una nueva potencia, pero de menor calado que otras nuevas potencias, ¿no? Y España participó de este conflicto aliada con Francia, pero de forma diplomática, ¿no? España y Francia querían un sucesor distinto al que querían otros países. España, mientras tanto, también recupera Parma y Paciencia, en Italia también. Y finalmente, en Polonia, los que elegían al rey se llamaban los príncipes electores. Eran 4 gatos, por supuesto. Y lograron y pusieron en el poder a Estanislao I, el rey que Francia y España querían para Polonia, porque era el que menos les estorbaba. Por cierto, la República Checa y también Checoslovaquia tuvieron un rey también llamado Estanislao, o varios Estanislaos, ¿no? Bueno, Polonia lleva el poder a Estanislao I. En 1735 firma la paz Polonia. Se acaba la guerra de sucesión. En 1937, como la cosa sigue revuelta, ratifica la paz. Y en 1739, Felipe V, que no terminaba de estar de acuerdo, ni él ni Isabel de Farnesio, con el nombramiento de Estanislao I, no tiene más remedio. En 1739, pues se suma a la paz y acepta a Estanislao I. Y lo hace con Francia y Austria.
Pero Inglaterra le declara la guerra a España por un asunto que se llamó la oreja de Robert Jenkins. Parece que en un tropezón naval de una nave española con una nave inglesa, en la nave inglesa había un marino de mucha importancia, de sangre real, llamado Robert Jenkins. Y parece que en esa pequeña guerra entre esas dos embarcaciones, un español le corta una oreja a Robert Jenkins, este marino inglés de sangre azul, y estalló una guerra más grande, ¿no? Porque Inglaterra no podía permitir que un español le rajase una oreja a un aristócrata del mar. Es decir, que la paz no duraba un coño, para decirlo. Se trataba de usar la diplomacia, pero es que la paz no duraba un coño. Y todavía no dura. Ahí está Rusia-Polonia. Y antes la guerra de los Balcanes. Y antes la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y para atrás todas las guerras que ustedes quieran. Bueno, luego viene una guerra. Esta guerra de Inglaterra y España se vuelve más seria y se realiza en el Caribe, en territorio español del Caribe. Hay una guerra naval entre España e Inglaterra, a causa de la oreja del noble inglés que le rebanó a un español. Y esta guerra en el mar Caribe, entre España e Inglaterra, una guerra naval, pasó a la historia como la guerra del asiento. ¿Por qué del asiento? Porque si Inglaterra perdía esa guerra, perdía el poder que tenía en el asiento de esclavos, es decir, en el comercio de esclavos negros. Allí hubo un personaje muy famoso llamado Blas de Lecio, hubo escaramuzas en Cartagena de Indias, que fue una ciudad importantísima durante toda esa época. Los ingleses llegaron a tomar Portobelo. ¿Qué era Portobelo? Era el actual Panamá. Tenía un nombre más bonito antes, ¿no? Portobelo. Y luego en Londres los ingleses bautizan a una calle como Portobelo Street para dejar constancia de que Portobelo es de ellos, aunque Portobelo en Panamá duró muy poco tiempo en manos de los ingleses. Inglaterra sale derrotada de la guerra del asiento y se le cae el negocio del asiento del comercio de negros como monopolio, y se le cae también el territorio ese que le habían dado en Mar de la Plata. Pero entre 1940 y 1948 viene otra guerra de sucesión en Polonia, que la prepararé para el próximo video. Cuando termine con las relaciones internacionales y las guerras de Felipe V, pasamos a las relaciones internacionales y las guerras de Carlos III. Y esto sigue siendo la España imperial, ya yo no sé qué número. Vamos a ver cómo la cuelgo, porque ya yo no sé ni qué número. Nos vemos.